Nos hemos detenido en esta tierra bíblica en Nehemías, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Es lo que voy a leer. Estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo. Estoy ahora en tu presencia, día y noche, por tus servidores, los hijos de Israel. Te estoy confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Yo mismo y la familia de mi padre hemos pecado. Nos hemos portado muy mal. No cumplimos tus mandamientos, leyes e instrucciones que entregaste a tu siervo Moisés. Pero acuérdate también de lo que dijiste a Moisés. Si ustedes no me son fieles, los dispersaré por las naciones. Pero si cumplen mis mandamientos y los ponen en práctica, los conduciré de nuevo al lugar donde he escogido vivir. Los reuniré aunque estén dispersos hasta los fines del mundo. Bien, el profeta Nehemías aquí hace una oración a Dios como intercediendo por su grupo de hermanos. Vemos, interesante es que él reconoce su pecado y el de sus hermanos, el pueblo de Israel. Su actuar aquí es como un sacerdote que representa por su presteza espiritual, por su habilidad espiritual, representa un poco a sus semejantes, a su grupo de hermanos, los creyentes. El pueblo de Israel, en la antigüedad, sabemos que fue el pueblo escogido por Dios para enseñarles sus mandamientos, su palabra. Y aquí Nehemías juega un poco el rol anticipado de Jesucristo. Recordemos que, o entendamos que el Antiguo Testamento es una previsión del Nuevo Testamento. Vamos a encontrar mucho a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar mucho la historia de la redención del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Porque para Dios la verdad es una sola, no está dividida en dos. Entonces preparó al pueblo de Israel para manifestarle cuál iba a ser su plan de salvación, pero para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel. Entonces aquí Nehemías confiesa, en ese tiempo eran muy creyentes, muy religiosos, tenían sus costumbres. En todo momento del día ellos hacían sus oraciones, ofrecían sus alimentos y tenían ciertas costumbres como ofrecer animales. Bueno, eso lo vamos a ver en otro capítulo en donde hable del tema de la ofrenda de animales en sacrificio para el perdón, para redimir al pueblo de sus pecados. En esta instancia Nehemías está haciendo una oración, y le pide a Dios que escuche esta oración. Entra en su presencia, intercede por sus hermanos, por sí mismo y por su familia. Yo pienso que esto de pedir perdón y arrepentirse tiene mucho que ver con el día a día. Cuando uno siente que le va mal, en ese tiempo el pueblo de Israel tenía muchos enemigos. Recordemos que eran pueblos nómades, que se asentaban en lugares donde había agua, donde había tierra fértil, y muchas veces eran atacados por otros pueblos, otros grupos que también buscaban lo mismo. Entonces eran tiempos de guerra, eran tiempos de mucha presión. Entonces el pueblo de Israel se preparaba también para pelear no solamente con un enemigo espiritual, sino que también con enemigos externos.
que se querían apropiar de sus tierras, de sus lugares de aposentos. Entonces, en ese tiempo los profetas ofrecían a Dios y pedían perdón por sus pecados, porque era la manera en que ellos se sentían limpios, puros y dignos de tener una vida que era acompañada por Dios y bendecida por Dios. Entonces tenían la costumbre siempre de pedir perdón por ellos y también intercedían por sus hermanos, cosa que en el Nuevo Testamento vemos que hizo perfectamente Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el camino al Padre, el camino a la verdad, en donde Él se ofrece personalmente por toda la humanidad. Interesante entonces esta oración de Nehemías, que intercede por sus hermanos, por sí mismo, y le pide a Dios que se acuerde de sus promesas, que juntará a todos los creyentes en un lugar, dice, donde Dios va a vivir con ellos y que ellos serán su pueblo. Eso lo podemos leer en el Apocalipsis. Y obviamente que esa promesa después se cumple con Jesucristo, ¿no? En forma ya definitiva. Por lo tanto, ellos piden perdón porque Dios les dice que si cumplen sus mandatos, Él los reunirá en un lugar en donde Dios mismo ha escogido vivir con su pueblo. Interesante extracto, muy hermoso. Espero les haya llegado como me llegó a mí al corazón. Les pido que lo sigan leyendo y sigan sacando sus propias conclusiones. Gracias y hasta otra ocasión. Que Dios los bendiga.